Mukashi, Mukashi, Mukashi. Así comienzan los cuentos japoneses antiguos. Eras una vez, hace muchísimo tiempo, un país. Un país tropical, de buenas temperaturas entre 20 y 30, 35 grados al año. La gente amable, generosa, compasiva, agradable, simpática, abierta, trabajadora, prometedora. Un país que contaba con la mayor clase media de América Latina, una clase media pujante, emprendedora. Un país que tenía el Museo de Arte Contemporáneo, donde celebró su primera gran retrospectiva Henry Moore. Un país que tenía donde las calles en la noche, las mesas en los centros comerciales, en los restaurantes, en las plazas, en Sabana Grande, la gente iba y se encontraba con sus amigos, con los escritores, con los grandes músicos, Premio Nacional de Literatura, todo el mundo conversando. Un país a donde iban los compositores contemporáneos, Penderecki, Stockhausen, tocado en la Universidad Central de Venezuela, que es un patrimonio de la humanidad. Y ese es un país del cual Hans Neumann era uno de sus figuras emblemáticas. Un ejemplo, un inmigrante que vino con lo que cargaba en los bolsillos, que no era mucho, y se terminó creando y el grupo industrial Corimón, uno de los grupos más importantes de Venezuela y América Latina, Pinturas Montanas, entre otros, y del Instituto de Diseño Hans Neumann, un instituto donde estudiaron algunos de los mejores artistas latinoamericanos que siguen exponiendo sus obras con éxito en el mundo entero. Pero este país desapareció, se lo tragó la tierra. No sabemos a ciencia cierta si existió o no. Recuerdo la novela de Yoko Tawada, una escritora japonesa alemana, que cuenta, en, se encuentra con una persona de un país que ya no existe. Pero digo, ¿cómo que no existe? No, es que no existe ni siquiera la lengua. Hasta el idioma desapareció. Ella tuvo que inventarse otra lengua para poder compartir con la gente. El país desapareció. Parece que fue un problema con unos ingenieros que estaban eliminando en la isla una cordillera para que pasara una autopista y carvaron tanto, hicieron tanto hueco que la isla se hundió y desapareció. Pero Venezuela, el país del que estamos hablando, ocurrió lo mismo, desapareció. No sabemos si existió. Nos encontramos, nos vemos la cara, los que tuvimos una época allí en él y ¿qué fue lo que pasó? Me acuerdo del Parque del Este, donde entrenadores de la talla de Arthur Lydiard, entrenador de Nueva Zelanda, que llevó a los Juegos Olímpicos y al podio de los Juegos Olímpicos muchísima gente en distancias 1500, 5000, 10.000 metros, entrenaba a los tipos venezolanos en total libertad. Un país donde la izquierda política tenía oportunidades de tener representación en el Congreso y de exponer su punto de vista y de ser respetado y tomado en cuenta a la hora de establecer los lineamientos del sistema de justicia de la vida de la nación. Y Hans Neumann es este personaje clave, fundamental, que fue amigo inclusive de Teodoro Pekov, uno de los políticos más inteligentes de la segunda mitad del siglo XX venezolano, que fue fundador del Partido Comunista. Fundador no, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista, pero después se salió de él o fue expulsado cuando después de 1968 la Unión Soviética invadió a Checoslovaquia y para derrocar el gobierno de Dubček escribió un libro, El socialismo como problema, por lo cual fue obligado pues a renunciar y después trabajó durante el gobierno de Rafael Caldera, que él sea el fundador de la democracia cristiana venezolana. Pero quería hablar de esta situación por un libro. El libro se llama Cuando el tiempo se detuvo y fue escrito por Ariana Neumann, la hija de Neumann, en homenaje a su papá. Pero es un libro curioso porque el libro es una novela de detectives que intenta averiguar y nos cuenta el proceso de averiguar cómo fue que ella supo que era su padre. Ella se crió en Caracas, una familia en Los Chorros, una casa bellísima llena de esculturas de Cornelis Sindman, aquellas mujeres enormes, mujeres desnudas en bronce, acostadas en hamacas.
y de muchos otros artistas a los cuales él coleccionaba, compraba sus obras, que se crió en el Colegio de las Ursulinas, un colegio católico para niñas medio cifrinas de Caracas, o pijas como se diría en España, un colegio bien. Y ella cuenta que un día jugando a los escondites, tenían un grupo de escondites de detectives con sus amigas, 8 o 9 años de edad, encontró un cajón, encontró un pasaporte de su papá. Y el pasaporte, lo vieron, un pasaporte muy viejo, de los años 40, y estaba la foto de su papá, pudo reconocerlo, tenía la sonrisa, la frente de su papá, los ojos brillantes, la inteligencia que se reflejaba en su mirada, pero el nombre no era el de su papá. Se fue corriendo a su mamá y le dijo, mamá, papá es un impostor. Este es mi papá y no se llama Hans Neumann. Después le digo, bueno, guarda eso, después te explicaré más adelante. La niñez se llevó el recuerdo, no pasó nada, y muchos años después, ella estaba en Checoslovaquia de visita, su papá estaba vivo trabajando en Caracas, en su oficina, y visitó una sinagoga en Praga, y vio en las paredes, estaban escritos los nombres de las personas que habían muerto en la Segunda Guerra Mundial bajo el gobierno nazi. Y entre los nombres, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Y el nombre de su papá completo, la fecha de nacimiento que coincidía, y la fecha de su muerte estaba entre comillas, como que no se supo cuándo fue que se murió. Y le pareció muy raro, pues su papá estaba vivo, no se había muerto, ella no sabía que era judía. Y luego, poco a poco, ella se fue encontrando vacíos que se reflejaban y que se imponían sobre otros vacíos, así como decía Kissinger de China, es un misterio escondido en un acertijo, escondido dentro de una adivinanza. O sea, no sabía quién era su papá, no sabía quién era ella. Cuando el papá fallece, después ya había llegado Hugo Chávez Frías, no querían nombrarlo a la presidencia, y él contribuyó a la fundación aportando dinero del periódico Tal Cual, que dirigió Teropekov, peleando aún desde silla de ruedas contra la amenaza a ese país que no solamente anuló el país, sino que lo destruyó, lo desapareció, como un país más de las novelas de Yoko Tawada. Su papá fallece y le deja una caja con recuerdos. Dentro de los recuerdos está el pasaporte que ella reconoció haberlo visto cuando tenía hace 10, 20 años antes, y vio muchas cosas, y ella empezó a descifrar qué era lo que había pasado. Y se dio cuenta que ella venía de una familia judía de Praga, de Checoslovaquia, y cuyos problemas habían comenzado en 1938, cuando Hitler invade a Austria, en Anschluss, lo anexa, y luego el 16 de marzo de 1939, desde el castillo de Praga, el mismo castillo que le daba pesadillas a Franz Kafka y donde ubicó su novela, una de sus grandes novelas, El Castillo, Hitler anunció que Checoslovaquia había dejado de existir. Para algunos fue una situación muy difícil. El tío de Hans Neumann, el hermano de su papá, pudo escaparse y se fue a los Estados Unidos con su familia. Le dijeron a él que se fuera también a su papá y a sus hijos. No quisieron irse porque tenían la pintura montana. Pero finalmente los padres recogieron a toda la familia y le enviaron a un campo de trabajo forzado nazi antes de ser llevado a los campos de concentración, donde fallecieron de 34 miembros de la familia. Al final de la guerra solo existían 4 entre 9. De 34 miembros desde niños hasta la tercera edad. Todos fallecieron, menos 4. Uno de ellos fue Hans Neumann, que se refugió en la Cueva del Lobo. Se fue a Berlín, a la capital del Reich alemán, con un pasaporte falso, y empezó a trabajar en una industria que aportaba productos para la industria armamentista para el ejército alemán.
y él le pasaba y recogía información al riesgo de su propia vida y se lo pasaba a la resistencia alemana, que a su vez se le pasaban a los aliados para que supieran dónde tenían que bombardear y cosas así. O sea, una vía doble de judío con nombre falso o de miembro de la resistencia. Por cualquiera de los dos hubiera sido fusilado en el acto sin juicio alguno. Él inclusive una vez que tuvo un problema que llegó tarde a un sitio, la Gestapo lo interrogó y mandaron a Praga un escrito pidiendo información sobre esa persona, si tenía problemas con la justicia checoslovaca. Y la Gestapo en Checoslovaquia le contestó que no, que esa persona no estaba en los récords ni tenía antecedentes penales de ningún tipo. Lo que nos dieron cuenta fue que esa persona no existía. Era un invento de Hans Neumann. Esa persona, si se hubieran tomado el trabajo de ir a los registros de nacimiento, a ver quién era y dónde vivía en Praga, se dieron cuenta que era un invento, lo hubieran hecho preso y lo hubieran fusilado inmediatamente. Después sobrevivió la guerra y en 1948, cuando la Unión Soviética invade a Checoslovaquia, ellos se dan cuenta de que no tienen la energía, ni la paciencia, ni las ganas de pelear con otro invasor tan destructor, tan temible, tan creador de mala sorpresa como es la Unión Soviética, como está ocurriendo ahorita con Rusia y con Ucrania. Se fueron a Suiza, emigraron a Venezuela y sin dinero alguno, sin nada en el bolsillo, empezaron a trabajar. Con la ayuda del tío norteamericano, alquilaron una casa en Chapillín, un barrio muy pobre en Caracas. Sigue siendo todavía un barrio, no marginal, pero un barrio humilde, sectores humildes de la población. Alquilaron una casa y ahí empezaron a fundar de nuevo la pintura montana hasta que se transformaron en el gran emporio industrial que llegó a ser el Grupo Culemón. Ariana Neumann, su hija, escribió este libro cuando el tiempo se detuvo, una memoria de mi padre y de lo que permanece, When Time Stopped. Fue publicado en inglés y es un libro que merece nuestra atención porque nos recuerda a ese país que el gobierno de Maduro insiste en negar, en silenciar, en hundir en el olvido, en hundir, en tragarlo en esa incontinencia al vacío, como decía Zizek, en hacerle creer a la gente que no existe, que nunca existió esa Venezuela hermosa, próspera, con dificultades ciertamente, pero capaz de hacerle frente a sus problemas y que provocaba una inmigración de miles, de docenas de miles, de cientos de miles de personas. Ahorita es a la inversa, se han ido ya 8 millones de personas. Es interesante el libro de Ariana Neumann, Cuando el tiempo se detuvo, porque nos habla de Venezuela, pero es interesante también porque nos habla del holocausto y del antisemitismo alemán de la Segunda Guerra Mundial contra los judíos desde una perspectiva diferente, una perspectiva que nos toca de cerca, que nos trae de vuelta un recuerdo a los que tuvimos que salir de Venezuela por una razón u otra, por motivos políticos o económicos, que nos trae de vuelta a un sueño, a un lugar del inconsciente que no queremos recuperar, por lo terrible y lo doloroso que son las memorias del exilado, que son las memorias del emigrante, a pesar de estar en una tierra hermosa que nos ha acogido estupendamente como es España y de la que somos españoles originarios por sefardita, por ser descendientes de sefarditas expulsados de España en 1492. Este libro es muy duro porque nos obliga a enfrentar el recuerdo del país que dejamos, del país que dejó de existir, del país que se tragó la tierra, pero también nos habla de una situación que va más allá
como fue el antisemitismo de la Segunda Guerra Mundial y el antisemitismo de 1492, que lo reconozcamos o no, lo queramos o no, estemos dispuestos a aceptarlo o no, forma parte de nuestra vida y forma parte de la persona que somos y la persona que queremos ser, sobre todo. Que nos obliga, es un libro que nos obliga a vivir el presente y a enfrentar el futuro con el conocimiento cierto, interno, con la memoria recuperada de que es posible construir una sociedad próspera, compasiva, amable, donde se respetan las diferencias y no se persigue a nadie por tener una opinión diferente. Pero bueno, realmente el libro de Ariana Neumann es un libro, creo que es muy importante en Venezuela y en el mundo entero, y pues espero que puedan leerlo y quería compartir con ustedes esa impresión. Buenas tardes.